Buenos días. Bien, pues hoy terminamos la serie Cristianismo y Política con el tema número 8. Ya van a estar listos para votar, ¿verdad que sí? Bien. El tema que nos ocupa: principios para elegir y votar candidatos a gobernar. Alguien me mandó un correo y me dijo: ay, ¿por qué el pastor habla de eso? Se ve que no ha oído más que uno de 7 mensajes, ¿no? Bueno, todo esto, el propósito era pues instruirlos, concientizarlos, que estuvieran bien sólidos en lo que ustedes creen, que no pongan su fe y confianza en los hombres, aunque hay que ir a votar, pero eso usted lo va a decidir por quién. Yo nada más le voy a compartir principios para elegir y votar candidatos a gobernar. Pero no me gusta ni uno, no le hace. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Están listos? Bien. Miren, en tiempos electorales como los actuales, los cristianos en cualquier país suelen preguntar: ¿debo votar como cristiano? Y si ejerzo ese derecho, ¿por cuál candidato debo votar? Siempre es, no se imagina toda la gente que me ha preguntado. Yo les digo: no, yo no te voy a decir por quién. Yo te voy a decir cómo puedes tú valorar y discernir, y ya la decisión la tomas tú. ¿Ok? Entonces, principios para elegir y votar candidatos a gobernar. Miren, en la democracia, que es el gobierno del pueblo, el mismo pueblo es el que elige a las personas que considera más idóneas para el servicio público, ¿sí? Se supone que se elige a los candidatos para que sirvan al pueblo. Se supone que así debe de ser, ¿no? Y que estos elegidos candidatos no se sirvan del pueblo. Oigan, candidatos, lo que estamos diciendo, lo que creemos los cristianos. Bueno, yo creo que todo mundo, ¿no? La vida de Jesús en cuanto al servicio es un buen ejemplo que nosotros como cristianos podemos tomar para elegir un candidato, porque un candidato es un servidor público. ¿Ok? Jesús es nuestro máximo ejemplo de servicio, quien a pesar de ser el Rey de Reyes, un rey por sobre todos los reyes, a pesar de eso, Él vino ¿a qué? Dígalo fuerte: a servir. Hay un pasaje muy interesante en Mateo capítulo 20, versículo 20. Lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Mire qué pasaje, ¿eh? Dice así: entonces la madre de Santiago, que es Jacobo, es el mismo. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Imagínense la escena, ¿no? Está Jesús ahí y llega la señora y se le postra, ¿no? Señor, quiero pedirte un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, en tu gobierno, se sentará uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Versículo 22. Le dijo Jesús a los hermanos: no saben lo que piden. Mira, en primer lugar vemos a una mamá de esas típicas señoras sin sentido común, imprudentes. ¿Saben por qué Jesús en el verso 22 le dijo a los hermanos, no le dijo a la mamá, le dijo a los hermanos: no saben lo que piden? Porque ellos fueron los que le dijeron a la mamá: oye, ve y dile al Señor que yo quiero ser su mano derecha y yo la mano izquierda, y que estemos ahí sentados junto a Él. Como si la señora le hubiera dicho al Señor: Señor, siendo mis 2 hijos miembros de tu gabinete del gobierno del reino de los cielos, quiero pedirte un favor: que Juanito sea tu mano derecha y Santi que sea tu mano izquierda. Y Jesús
como respondiéndole algo así, ¿no? Estoy parafraseando. Estimada señora, yo no soy un corrupto. Yo no soy un corrupto. No me presto al influyentismo, ni al amiguismo. Los gobernantes del mundo y yo no somos iguales. No me venga a mí a pedir esas cosas. En mi reino no hay injusticias, ni favoritismos, y mucho menos nepotismo. Para los que no saben lo que es el nepotismo, es la utilización, según la Real Academia Española, es la utilización de un cargo público, en este caso, para designar, favorecer a familiares o amigos en determinados empleos o concederles algún tipo de favores. Todo se hace al margen del principio del mérito y la capacidad. O sea, porque es mi amigo, lo pongo como director de Pemex, aunque sea veterinario. ¿Entiende? Eso es nepotismo. Y Jesús dice, no, espérame, ¿no? Te equivocaste conmigo. Ahora fíjate el versículo 24, está bien interesante. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Se imaginan a Pedro y Andrés y todos? Pero ¿y estos qué les pasa? Estaban enojados, estaban muy molestos. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué se enojaron los discípulos, los 10, con los 2 que fueron a pedir? ¿Por qué se enojaron? ¿Porque no eran como Juan y Santiago de ambiciosos? ¿Sería por eso? ¿Ustedes qué creen? ¿O porque se les adelantaron? Yo me temo que fue porque se les adelantaron. Y como la cultura judía tenía en mucha estima al papá y a la mamá, pues fueron y le dijeron a la mamá. Y dijeron, no, pues ya no voy a ser yo de los primeros ahí, y se enojaron. Ahora, recordemos que Jesús estaba discipulando a sus 12, los estaba formando, estaba tratando sus corazones, estaba discipulándolos, enseñándolos, precisamente para que no fueran gente corrupta. Y aquí sacan todo, ¿sí? Y que se arma la discusión. Se armó la discusión entre ellos, se enojaron. Mira nomás, se pueden imaginar los comentarios que hicieron entre ellos, porque dice la Biblia que se enojaron. Y en el griego es una palabra que habla que se pusieron como rojos. O sea, así como, y se armó la discusión. ¿Por qué se armó la discusión? Por el poder y por los privilegios. ¿Y qué hizo Jesús? Aprovechó, él siempre era muy sabio. Nunca les dejó pasar nada, como tampoco a nosotros nos deja pasar nada, Y siempre cuando sale aquello de la carne, aquello corrupto, siempre el Espíritu Santo va a intervenir para enseñarnos. Y Jesús, mire lo que hizo en el versículo 25, Mateo 20:25. Jesús los llamó a los 10, y estaban los 12 y a la alcahueta de la señora también, ahí oyendo. Jesús los llamó y les dijo, fíjense lo que les dijo, como sabéis, o sea, bien saben todos ustedes que los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, se enseñorean de ellos, abusan de ellos, les quitan, roban al pobre, mienten al pueblo. Eso es lo que hacen los gobernantes de las naciones. Y sigue diciendo, y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿Se fijan que no hay nada nuevo bajo el sol? Ya desde cuando Jesús diciendo cómo se conducen algunos, no todos, es obvio, ¿no?
Dice el versículo 26, pero entre vosotros no debe ser así. Entre vosotros no cabe el que abusa, no cabe el que engaña, no cabe el que defrauda, no cabe el que hace favoritismos. Entre ustedes no cabe nada de eso. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero deberá de ser siervo de los demás. ¿Qué son los gobernantes? Siervos de los demás. Porque son elegidos para servir al pueblo y a la nación. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces vaya usted analizando, que pasen por su mente todos los candidatos que andan por ahí. ¿Sí? Y todos los videos que ha visto, aunque no se crea de todo lo que se dice, pero bueno. Primer principio, hay que observar si los candidatos tienen un espíritu de servicio y no una ambición de poder, que quieran nada más llegar allí por amor al poder, porque saben que estando en el poder pueden hacer lo que les da su gana. Bueno, usted analícelos, que pasen por su mente. Si usted no es muy pues entendido en la política, yo pienso que sí, el cristiano debería de estar más o menos informado. ¿Sí? Tampoco podemos ser así bien muy ignorantes. No es bueno tampoco. Porque llega cualquier mentiroso y usted se la cree. Entonces, no, hay que discernir. Ahora, ¿tienen espíritu de servicio? ¿Realmente quieren servir? Todos esos que se están candidateando, investigue qué hicieron antes de candidatearse. Si sirvieron o se sirvieron. Entonces usted ya va evaluando. Pues un tache a este, un tache a este, un tache a este. Bueno, una palomita a este otro. La Biblia, hermano, nos enseña algunos requisitos mínimos, escuche, para aquellos que desean servir a la iglesia. Voy a empezar por esto. Voy a repetir. La Biblia, las Escrituras nos enseñan que Dios exige algunos requisitos mínimos para aquellos que desean servir a la iglesia. Sin lugar a dudas, estos requisitos que el Señor le exige a los que quieren ministrar o servir al pueblo de Dios, esos mismos principios podemos usarlos para los candidatos que desean servir a la nación, gobernándonos, ¿sí? Estos requisitos que la Biblia exige a los ministros de Dios enfatizan el carácter moral del servidor en la iglesia, ¿sí? Y bien podemos aplicarlos entonces a los que desean gobernar al pueblo. Al igual que los líderes espirituales, a la par, los líderes políticos deben ser elegidos más por su capacidad para servir, gobernar, y su carácter moral, más, esto es prioritario, más que por sus habilidades oratorias o carisma personal. ¿Se acuerda que tuvimos un presidente que cuando fue elegido los periodistas le preguntaban, sobre todo a las señoras, ¿y por quién votaste? Por fulano de tal. ¿Y por qué? Está bien guapo. Y yo cuando veía eso decía, no puede ser tanta ingenuidad, tanta superficialidad. Ay, es que es bien simpático. Mira, no, o sea, no, pues hubieran elegido a Polo, por simpático, o al Chavo del Ocho. No, hermanos, no. Hay quien ha dicho, hay una frase muy famosa que dice que una nación tiene los gobernantes que merece. No sé qué tan cierto sea, ¿no? ¿Me das más monitor, por favor? Escuchen esto. Para nosotros, como cristianos, no vale
eso de que un gobernante puede hacer lo que quiera en su vida privada y personal, mientras en público sea políticamente correcto. Para nosotros eso no está bien. Para nosotros no. Para los del mundo sí. Yo acabo de escuchar a un intelectual de México, un escritor muy reconocido, que dijo: a mí no me interesan lo que haga fulano o sultana con su vida privada. A mí sí. ¿Nos debe interesar? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque su vida pública tiene que ir a la par de su vida privada. Tiene que haber congruencia, tiene que haber consistencia moral y ética. Debemos votar por aquellos candidatos que tengan un carácter moralmente maduro. Siga pasando en su mente los candidatos, carácter moralmente maduro. Para eso hay que observarlos, cómo hablan, lo que dicen, cómo se conduce, analícelos y decida por quién va a votar. ¿Sí? Así, sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque la prosperidad de una nación tiene que ver más con el carácter moral de sus gobernantes y de sus habitantes que de las políticas que se aplican en esa nación. Porque puede haber muy buenas propuestas políticas para gobernar, pero si el gobernante es corrupto, ¿de qué sirve? No lo va a aplicar, lo va a violentar, lo va a hacer a un lado. Se para en público y habla bien bonito y convence a todo el mundo, pero es corrupto. ¿Entiende? Su moral personal, su ética es mentir, robar, etcétera, etcétera. Mire, hay un texto en la Biblia bien impresionante. Está en Eclesiastés 10:16. Este texto nos enseña muchísimo. Miren lo que dice Eclesiastés 10:16. Ay del país cuyo rey es un inmaduro. ¿Qué le pareció? ¿Quiere que lo vuelva a leer? Ay de México. No, bueno, no. Hay que ser más positivos. Ay del país cuyo rey es un inmaduro. ¿Qué es la inmadurez? Según la Real Academia Española, es el retraso en el desarrollo o proceso de maduración en sus estructuras diversas, o diversas etapas de la vida, o en sus funciones. Y todo eso se traduce en la manera de comportarse. O sea, se ve cuando alguien es inmaduro, por cómo reacciona, por cómo habla, por cómo hace cosas, o sea, reacciona, etcétera. Ahora, algunos rasgos de inmadurez. Mire, un candidato inmaduro es inestable. Ahorita es de un partido, mañana de otro y pasado de otro. Los chapulines les dicen, ¿sí? Es inmaduro. Un candidato inmaduro es inestable. O sea, no es consistente. Es fantasioso. O sea, anda acá. No, si ustedes me eligen, en 6 meses vamos a ser como Suecia. Y todos, ay, ¿ya viste lo que dijo? Por favor, hermanos, por favor. Es impulsivo. O sea, si le dicen algo, lo atacan, no le gusta algo, reacciona impulsivamente, toma decisiones impulsivas, es caprichoso. Una persona caprichosa es inmadura, es voluble, es egocéntrico. Yo. Tiene acciones infantiles para llamar la atención. Se comporta como un niño, o en este caso, como tenemos 2 candidatas, como niñas. O sea, vaya usted analizando,
vaya usted pues discerniendo cómo está la madurez de los que quieren gobernarnos. ¿Cuántos reconocen que México necesita gobernantes maduros? Por supuesto, que tengan carácter, pero un carácter formado, no un carácter pues inmaduro, sino un carácter ya formado, con integridad, que lo que prometa, que por el amor de Dios lo cumpla, que sean honestos, que hablen la verdad al pueblo, que no lo engañen, no que hagan acciones tontas o infantiles queriéndose pasar como los simpáticos solo para obtener el voto de la gente. Solitos se exhiben. Obsérvelos, analícelos y decida usted por quién va a votar. Yo no le voy a decir por quién. Mire, hay una lista de rasgos de carácter que debe tener un candidato para ser ministro del Evangelio. Entiéndase, un pastor, un maestro, alguien que sirve a Dios, que dedica su vida al servicio de la iglesia, que forma parte del pueblo de Dios, pero que quiere servir a la iglesia, tiene un llamado. Bueno, estos principios, esta lista de rasgos de carácter, los podemos aplicar, como dije al principio, a los candidatos que quieren gobernarnos, porque no son asuntos netamente, digamos, religiosos. No, son de carácter, de carácter. Por ejemplo, 1 Timoteo es donde están ahí algunos rasgos. 1 Timoteo 3:1 dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí habla en primera instancia, o es obvio, para los que quieren servir en la iglesia. Dice, palabra fiel, o sea, lo que viene a continuación es una palabra verdadera, que es digna de ser tomada en cuenta, porque es Dios el que está diciendo, los que me sirvan tienen que manifestar estos rasgos de carácter. ¿Sí? Pero en la segunda parte dice, si alguno anhela obispado, si alguno desea obispado. La palabra obispado viene de episcopeo, palabra griega de donde se deriva el término obispo. Pero escúcheme bien, cuando usted oye obispo, inmediatamente piensa en sentido religioso, ¿sí o no? Y de entrada usted piensa en alguien así un poco fuerte, color rojo, con vestidura roja. Pero déjeme decirle algo, hermano. La palabra obispo no es una palabra religiosa, nada que ver. Es una palabra griega que significa supervisor. Claro, como se utiliza en la iglesia o entre los cristianos o en el cristianismo, el obispo, o sea, en realidad es el supervisor. ¿El supervisor de qué? De las almas por las que vela, las cuida, ¿sí? También significa velar por alguien, pero también significa gobernar. Es decir, gobernar es poner en práctica las leyes del reino en el caso de un pastor, ¿sí? La Constitución para nosotros es la Biblia. ¿Sí? Y nosotros tenemos que aplicarla para que a ustedes les vaya bien. Es lo que tiene que hacer un candidato con la Constitución. Todo aquello que es favorable al pueblo tiene que velar y cuidar y supervisar que se lleve a cabo para que sus gobernados vivan tranquilos. Ahora dice, si alguno anhela gobernar, vamos a ponerlo así, buena obra desea. En la versión en lenguaje sencillo se lee así: si alguien
desea dirigir una iglesia o gobernar una iglesia, vamos a aplicarlo así. Si alguien desea gobernar un país, un estado, un municipio, desea un buen trabajo. Eso dice la Biblia. Desea un buen trabajo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es un buen trabajo servir a la iglesia o servir a una nación o servir a los habitantes de una ciudad. ¿Por qué dice la Biblia que es un buen trabajo? Porque es un privilegio servir a Dios. Y acuérdense que los gobernantes, Dios los permitió, los puso para gobernar al pueblo, pero para bendecirlos, para gobernar con buenas leyes, con buen carácter, etcétera, etcétera, para beneficio de los habitantes de esa nación o de esa ciudad, qué sé yo. Qué privilegio servir a Dios y a la nación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Es el más noble de los trabajos, servir. Por eso a los políticos, a los que sirven como gobernantes, se les denomina servidores públicos. Y es un privilegio servir. Ahora, en el versículo 2 de 1 Timoteo dice, pero es necesario. O sea, ok, quieren servir, es un privilegio, sí, pero es necesario. ¿Qué es necesario? Mire, esa frase en el griego habla de la importancia suprema que tiene el carácter del servidor público. ¿Por qué es importante el carácter? Pues es importante debido a la naturaleza del servicio. Es decir, que no cualquiera puede ser pastor de una iglesia. ¿Entienden eso? No cualquiera puede ser un pastor. Algunos quieren ser un pastor. Bueno, buen trabajo desea. ¿Sí? Pero no cualquiera puede ser un pastor. Como tampoco no cualquiera puede ser el gobernante de un país, o el presidente municipal, o el regidor, o el diputado, o el senador. No cualquiera. Es necesario que el obispo, póngale allí, que el candidato, ¿sí?, sea, del verbo ser, carácter. Esta palabra en el griego, fíjese lo que significa: darse a conocer por lo que realmente es la persona. Eso es ser. O sea, lo que tú realmente eres, de esa manera eres con todos. Eres en público y eres en privado. Eres cuando estás dando un discurso político, como cuando estás en tu casa o con tus amigos. Tienes que ser el mismo. Entonces dice, que el candidato sea. Habla de carácter, hermanos, ¿eh? Nosotros como pastores debemos de ser como yo soy aquí. Ustedes me ven, así debo ser en mi casa. Así debo ser con mis amigos. Así debo ser con mi familia. No debe de haber variación. Eso es lo que la Biblia le pone a los que quieren servir en la iglesia como requisito. Es carácter. ¿Sí? Habla entonces de un carácter que a través de los años se ha ido formando. No habla de apariencias, ¿eh? De hecho las rechaza. No habla de alguien que pretende ser lo que no es. Maquiavelo, un filósofo allá creo que del siglo XV, XVI, es llamado el padre de la política. Escribió un libro que se llama El Príncipe. ¿Cuántos lo han leído? A ver. Uno, 2, 3, 4,
Bueno, no van a saber de lo que estoy hablando. No, pues está bien, lean la Biblia mejor. Bueno, lo que pasa es que este Nicolás Maquiavelo, Maquiavelo sí le suena así como familiar, ¿no? Ay, qué Maquiavelo. O sea, como diciendo, qué satánico, qué malo, ¿no? Bueno, pues así se llamaba él, se apellidaban, ¿eh? Nicolás Maquiavelo. Bueno, este fue un filósofo que pues era un político, formador de políticos, y él escribió un libro que se llama El Príncipe. Hay una controversia en cuanto al contenido del libro, que no es muy grueso, para que se lo queme en una... porque él dice muchas cosas respecto a los que gobiernan, y algunos lo toman de un lado positivo y otros lo que dice lo toman de un lado negativo. Desgraciadamente se toma más por el lado negativo de lo que él dice que por el lado positivo, ¿sí? Bueno, este libro es el libro de cabecera de muchos políticos, pero en el sentido negativo. Por ejemplo, en su libro, Maquiavelo dijo: el vulgo, o sea, la gente, se deja cautivar siempre por la apariencia y el éxito. Entonces, el político marrullero, zorro, tranza, dice: no, es que sí es cierto. El público se deja cautivar por la apariencia. Entonces voy a poner buena apariencia, ¿entiende? Una apariencia de éxito, de positivismo. Aunque vayan en el último lugar, vamos a ganar. Y tú dices, ¿pero qué está diciendo este tipo? Nadie los quiere, vamos a ganar, dicen. Y no falta quien diga, se me hace que sí ganamos. O sea, es una apariencia nada más externa. Otra frase que dijo es la siguiente: ciertamente escuche, ciertamente la política y la moral rara vez van de la mano. Qué malvado. Bueno, malvado el que lo toma del lado chueco, ¿no? Porque por un lado él está como condenando esto, cómo gobernaban. Ciertamente, pero estos tremendos, mire, en lugar de leer la Biblia tienen el libro El Príncipe de Maquiavelo. Son bien maquiavélicos muchos políticos. Ciertamente, dijo, la política y la moral rara vez van de la mano, pues si el político desea poder triunfar en el futuro, el político sabe muy bien que la hipocresía y la doble moral siempre serán sus armas más efectivas. Híjole. Casi está personificando a una cantidad enorme de los que se andan candidateando. Son sus armas más efectivas, la doble moral y la hipocresía. En este sentido tenía razón Maquiavelo. El asunto es que cuando lo toman del lado negativo dicen, no, es que para triunfar en la política, pues, la moral no va de la mano. Entonces yo puedo mentirle al pueblo, ya es doble moral. La hipocresía son mis armas más efectivas. Usted vea comprobadísimo lo que hacen y se paran en los foros y dicen, son mentiras, me están atacando, no es la verdad. Y dicen, no, pero está comprobado el fraude que hizo. Sí, pero el juez me dio la libertad, el juez declaró que soy inocente. Tú dices, wow, por eso, hermanos, analicen, vean y escojan su candidato. Doble moral, hipocresía. No sé cuántos recuerdan aquella historia de una pareja que entró a una tienda tipo Oxxo y compraron algunas cosas y el hombre pagó. Y cuando le regresan su cambio, se sale, pero cuando ya van a subir al auto, se fija que el cambio que le dio excedía con mucho, se había equivocado la cajera en darle el cambio. Entonces se regresó el hombre
y le dice, oye, ahorita lo atiendo. No, es que llevo prisa, pero no, es que me dio mucho dinero de más del cambio que me corresponde. Entonces ya la cajera, ¿cómo? Sí, dice, mire, yo le pagué con un billete de tal y usted me dio tanto. Ay, dice, entonces pues yo le vengo a regresar lo que es suyo. Y en eso iba pasando el gerente y vio toda la escena y dijo, wow, qué hombre tan íntegro, qué hombre tan honrado. Dice, a ver, traigan una cámara para hacerle un video y meterlo en las redes sociales para que vean que todavía hay gente íntegra que devuelve lo que no es suyo. Y dice, no, por favor, no, ni fotos ni videos, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Le dice, no, es que con la que vengo no es mi esposa. Eso es lo que se llamaría un adúltero honrado. Después de que Dios quitó al gobernante rey Saúl, porque Dios lo quitó, acuérdense que Él pone y quita. Cuando Él lo quitó, le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí y escógeme a uno, yo te diré cuál es, y lo vas a ungir como rey. Y llega Samuel a la casa de Isaí y dice, oye, pues cuando lo ve Isaí, ¿a qué vienes? Vengo a escoger un rey. ¿Dónde están tus hijos? Y el papá ¿se imaginan? Voy a ser el corazón de Isaí, voy a ser el papá del rey, del gobernante. Y empezó a presentarle, ¿no?, a los hijos. Y le presenta al más grandote, así el que iba al gym y su camisetita acá y toda la cosa y su corte de pelo así bien moderno y grandote, bien guapo el muchacho. Y le dice, ¿este señor? Y el señor le dice, ese no, pues llena todos los requisitos. Se parece al presidente de México que escogieron por guapo. Y luego le presentan a otro, así medio intelectual, con sus lentes redonditos y todo el asunto. Este señor, lo unjo, dice, ese tampoco. Y luego le trae otro, tampoco ese. Y este tampoco. Entonces, ¿cuál? Y va y le dice a Isaí, oye, ¿no tienes otro hijo? Dice, bueno, está el morrillo. Dice, pero allá anda cuidando las ovejas, a ver, tráemelo. Era David, ¿se acuerdan? Y se lo pone enfrente y dice, ese es el que yo escogí, porque es conforme a mi corazón. Y le dice en 1 Samuel 16:7, Jehová respondió a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Qué miramos nosotros? Es natural. O sea, vemos ahí a los candidatos, vemos lo que ven nuestros ojos, pero ¿acaso conocemos el corazón? No. Pero Jesús dijo algo muy interesante respecto a los falsos profetas. Dijo, por sus frutos los conocerán. O sea, por sus acciones, lo que hacen, cómo se conducen, cómo hablan, así se va a conocer el falso profeta. Igual, es lo mismo. Así se conoce el candidato patito. ¿Usted entiende esto, no? El candidato patito, ¿sí lo entienden o no? O sea, chafita, pues. O sea, que aparenta, pues, para que entienda. Que aparenta mucho, pero no tiene carácter. Por un lado acá habla bien bonito y por acá lo pescan ahí diciendo unas groserías, unas majaderías en frente de sus hijos y de los demás y hasta ja. Analícelos. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Escuchen, candidatos, Dios ve sus corazones. A nosotros nos pondrán tomar el pelo. A muchos de los que estamos aquí nos pueden tomar el pelo con la apariencia, porque uno no tiene esa capacidad de ver el corazón, solamente las acciones. Pero aún así estamos muy limitados en conocer todo. Podrán engañarnos, más les vale que no lo hagan. Y para el que quiere ser gobernador de Jalisco o gobernadora, más vale que no lo hagan. ¿Saben por qué? Se van a meter en una bronca con Dios, que no se la van a acabar. Más les vale que nos cumplan lo que nos prometen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios jamás lo van a poder engañar. Jamás. Continúo. 1 Timoteo 3:2. ¿Cómo debe ser el gobernante, el candidato, el que gobierna? Irreprensible. ¿Qué es esto? La palabra griega que se traduce por irreprensible habla de alguien, de una persona que es libre de acusaciones graves. O sea, que no está acusado, no tiene acusaciones graves que le impidan ya sea dirigir la iglesia o dirigir un país o un estado o una municipalidad, o sea diputado en el Congreso, qué sé yo. No, tiene que ser irreprensible. Ahora, ser irreprensible no significa que la persona va a ser perfecto, porque no existe nadie perfecto. ¿Están conmigo? No hay nadie perfecto, pero sí habla de un nivel importante en su carácter, ¿sí? Entonces no habla de perfección, sino que lo que en realidad está diciendo es que no tiene acusaciones comprobadas en su contra. Que no tiene acusaciones comprobadas en su contra. Déjeme explicarle. Es decir, lo pueden acusar de todo. Vea cómo se están dando con todo. ¿Ya se fijó? ¿Sí han visto o no? A ver. ¿Sí? ¿Han visto cómo se dan con todo? Y dicen, bueno, el que no está enterado de la política de su país, pues se la cree. ¿Entiende? O sea, se la cree a la primera. O sea, es bien fácil ser engañado. Pero el que más o menos está enterado y que va siguiendo, está interesado en cómo va el avance pues de su nación, de su ciudad, de su estado, pues más o menos está enterado. Entonces ve que ahora en tiempos electorales un candidato sale hablando cosas, inmediatamente la persona que está más o menos pues enterada dice, ay no, estos políticos, qué mentiroso, qué mentiroso. No, y luego más los que conocen en persona a la otra parte, dicen, ay no, qué increíble, qué manera tan desvergonzada de calumniar. Ahora fíjate, un candidato irreprensible no es alguien perfecto, es alguien que no tiene acusaciones comprobadas. Lo pueden acusar de todo. En política se llama guerra sucia. Decir un montón de adjetivos, de acusaciones hacia el contrincante o los contrincantes políticos. Hay un periodista español, se llama Julián Macías, aquí sí doy el nombre. Él es un analista político, él es español. Y él acaba de declarar hace unos días atrás que en toda su vida de analista político nunca había visto una guerra tan sucia políticamente hablando como la que se está librando en México. Ahí nomás para que se den un ligero quemón, como dicen, ¿no? Es de la peor de la historia que yo conozco, dice.
Es increíble el nivel tan bajo de los políticos mexicanos. Wow. Entonces, el problema no es que te acusen. Eso, a Jesús lo acusaron de todo. Dijeron que era borracho. Pregunta, ¿era borracho? No. Dijeron que era un comilón, que se comía todo lo que encontraba. ¿Era un comilón desordenado? No. Le dijeron que estaba endemoniado. Pregunta, ¿Jesús estaba endemoniado? No. O sea, lo acusaron, guerra sucia, porque lo veían como contrincante político. Y la guerra sucia se fue contra todo. El problema no es que te acusen, el problema es que las acusaciones sean ciertas. Ese sí es el problema. Hace como 40 y pico de años, ya hace muchísimo, yo tuve una experiencia. De pronto, es que no va a faltar quien te haga guerra sucia, ¿no? Y fue una experiencia dura porque eran de mis primeros años en el ministerio. Y pues que sale un guerrero que empezó a decir una de cosas en contra mía. Y cuando yo me entero, dije, ay, ¿cómo es posible que esté diciendo eso? Pero pues sí cala, ¿no? Y como hay un dicho que dice, tú miente, tú di esto, calumnia, que lo que no mancha tizna. Que es un dicho que un político usa por ahí, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando me enteraba la gente venía y me decía, oye, anda diciendo fulano que tú esto, o sea, acusándome. Le digo, no, ¿tú de veras crees que yo? Pues es que uno ya ni sabe. Le digo, no, es mentira. Entonces yo iba con Dios, no sabía cómo manejar ese asunto. Yo fui con Dios, yo estaba bien agüitado, bien ofendido, me sentía mal. Y fui con Dios y me acuerdo que me hinqué y oré. Y le dije, Señor, ¿cómo es que está pasando esto? Y yo le dije, Señor, y estaba ahí orando. Y claramente el Señor me dijo, a ver, cálmate, así. Te voy a preguntar algo. ¿Es verdad lo que están diciendo? Yo le dije, Señor, tú sabes que son mentiras. Dice, entonces, ¿qué te preocupa? Preocúpate que sea verdad lo que dicen. Y dije, uy, qué lección me dio el Señor. Esto hace más de 40 años, y hasta la fecha. Por eso, pues, que digan misa, como dicen, ¿no? Por eso el político que lo acusan falsamente, que no le pueden comprobar nada, le buscan y nada, pues está. Y se sabe el versículo bíblico que dice, el que nada debe, nada teme. Miren, vamos a ver un ejemplo en la Biblia de un gobernante irreprensible. Es un pasaje impresionante. ¿Quieren leerlo? Pues ahora no. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 1. Daniel 6:1. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Darío, que era el rey de Persia, Darío decidió nombrar, lean con mucha atención cada frase. Darío decidió nombrar 120 hombres para que gobernaran, enfatizo, las diferentes provincias de su reino. Se ve que era un hombre ordenado, ¿no? Aquí era una monarquía, ¿sí? Pero él quería orden. Sí, puso a 120 gobernadores en cada una de las provincias. Versículo 2. Además, eligió a 3 gobernadores más, ante los cuales debían rendir cuenta
cuentas los 120 gobernadores de las provincias. O sea que estos 3 gobernadores más eran obispos, ¿entiende? O sea, iban a supervisar, eran los de Transparencia Internacional, no, o los de Israelitas contra la corrupción y la impunidad. No, no eran israelitas. Total, elige a 3 para que supervisaran. O sea, y esos 3 dijo, ahí están esos 120 gobernadores, algunos son bien tranzas, entonces quiero que los vigilen. No quiero que roben nada en mi reino, ni que corrompan a los jueces, ni que hagan de las suyas. Quiero que mi reino, oiga, pues llegó a ser de los más, notables en la historia. Entonces, escoge a 3 gobernadores más, ante los cuales debían rendir cuentas los 120 gobernadores de las provincias. Y mire, Daniel era uno de los 3 ministros. O sea, uno de los 3 que iba a estar sobre los 120 que iban a supervisar, que se repartiera, que a la hora que les repartían, les daban las partidas para educación, para seguridad, que no se la robaran, que la distribuyeran bien. El DIF de Persia. No, las viudas me las vas a cuidar bien. No, quiero que les quiten el dinero. Y ahí estaba Daniel. A ver, ese movimiento, ¿qué? A ver, muéstrame papelito, habla. No, Daniel, que tú te pasas de bueno. Bueno, sigamos leyendo. David era uno de los 3 ministros. El rey nombró a los ministros para que todo estuviera vigilado y no corriera ningún riesgo. ¿Ustedes quieren que México sea un país así de bien administrado? Díganlo, aprovechense ahorita, por favor. ¿Lo quieren, sí o no? Sí. Ay, tampoco se enoje. Dice el versículo 3, fíjate lo que dice: Daniel, o sea, el cristiano, el creyente en Dios, demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores. En la Reina Valera dice, pero Daniel tenía un espíritu superior. Pero habla de su persona, de su carácter. Superior, ¿por qué era superior? Vamos a verlo por qué. ¿Por qué era mejor que todos los demás gobernadores? Vamos a verlo. Dice, el rey Darío estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría. Aquí la sabiduría implica su conducta, su pensamiento, su accionar. ¿Sí? Y estaba impresionado. Oh, ¿y ese joven qué? Él sabía que era uno de los que habían llevado cautivos. ¿Sí? Y él estaba impresionado y puso el ojo en él. Y dijo, ay, este es bien honrado este muchacho. Este muchacho no se deja corromper. Dice, y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. ¿Cuántos quieren un gobernador así? Uy, por eso tienen lo que tienen. Y luego todavía van a votar por los que andan. No, mejor ya le seguimos. Fíjese, dice el versículo 4. Entonces los demás gobernadores y ministros, lea con atención, los otros 120 y los otros 2, que eran igual a Daniel, buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel en los asuntos del reino. Y le empezaron a buscar. Oye, las compras que hizo, vamos a ver si no dobleteó el precio y se repartió el dinero. A ver. Ay, no, pagó precios justos. Y híjole, no, a ver, vamos a buscarle acá. A ver, vamos a buscarle acá. Oye, en esto, aquí en la partida que debía de dar para desastres naturales, a ver, cuenten el dinero. No, ahí está todo. ¿Cómo que está todo? Sí. Ay, a ver, búsquenle aquí, búsquenle acá, búsquenle allá.
y no le hallaban nada. Híjole, qué buena historia. Dice, buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo. Ay, qué tremendo. Qué nivel, ¿no? Pues ese es el nivel que queremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Oyeron, candidatos? ¿Tú eres candidato? Ahora, fíjate lo que continúa diciendo, versículo 4, al final dice, porque Daniel era un hombre de fiar. Ahora, ¿tú confías en un mentiroso? Bueno, vayan analizando y elijan, ¿ok? ¿Tú confías en uno que se burla de los demás? ¿Tú confías en alguien que tiene 2 años de político y ya tiene una casa de 100 millones de pesos? Alguien va a decir, oye, pues ¿por quién vamos a votar? No sé, cada quien. O sea, está hablando de un hombre, un joven, porque era joven, de carácter. A ver, donde tú trabajas, ¿tú eres digno de confianza? Así que tu patrón te diga, ¿sabes qué? Te voy a dar las llaves de mi carro, para que lleves a mis hijos a la escuela mientras ando de viaje. ¿Cómo manejarías ese asunto? O sea, ¿eres digno de confianza? Bueno, ahí hablaría de tu carácter, ¿no? Pero si alguien dice, oiga, pues dale al cristiano las llaves. No, hombre, no cuida, no. La otra vez que se le soltó, yo vi cuando se pasaban los topes como si nada. ¡Pah! Pues claro, no era su auto. Cuando ves que alguien pasa los topes ahí, ¡pah! No es su auto. Entonces, no es de fiar. Pues no tiene un carácter confiable. ¿Por qué? Porque no hay integridad, no hay honradez. Entonces, ¿cómo le vas a confiar? Pero Daniel era un hombre de fiar. Y mira la frase última. Y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Dale un aplauso al Señor por la vida de este. ¡Qué impresionante! No aceptaba sobornos, ni era corrupto. ¿Se acuerdan de Jesús? Sí, pues aunque pues, fue Daniel primero que Jesús, pero está manifestando el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Observe el carácter de los candidatos que nos quieren gobernar, o que quieren ser diputados o regidores, ¿sí? Y el requisito que sigue, híjole, cada vez se pone más difícil la votación. 1 Timoteo 3:2, en la segunda parte, marido de una sola mujer. Bueno, el requisito aquí es que tenga una sola esposa y que no la traicione con una amante. Le dejo una tarea. Busque, googlee, ya hasta se hizo un verbo, y ponga allí no ahorita, no, ni se le ocurra, no, pero allá usted investigue y ponga así: presidentes de México que tuvieron amantes. Ya, punto, ya, ahí nos callamos. O sea, maridos de una sola mujer, los múltiples divorcios de algunos de los gobernantes del pasado y actuales. Miren, un político gobernante que engaña y traiciona a su esposa, va a engañar y va a traicionar a sus gobernados, sin lugar a dudas. ¿Ok? Entonces, obsérvelos, analícelos y decida por quién va a votar. Pero puede investigar, todo está allí. Yo no puedo detenerme y no doy nombres, además. El siguiente requisito, 1 Timoteo 3:2, en la tercera parte, sobrio.
Alguien sobrio es alguien templado, moderado, tiene que ver con el dominio propio. Una persona sobria es lo contrario a un ebrio. Entonces habla de seriedad de pensamiento, porque ¿cómo piensa un borracho? Pues dice un montón de incoherencias y no piensa claro. Entonces alguien sobrio habla de alguien que tiene una mente clara, que está alerta, que está vigilando, que se da en el servicio al pueblo, etcétera. Mira, ¿te acuerdas? Al principio leímos Eclesiastés 10:16, ¿hay del país cuyo rey es inmaduro? Bueno, vamos a leer otra vez todo el versículo y el versículo 17, Eclesiastés 10:16. Mira lo que dice: hay del país cuyo rey es un inmaduro, y cuyos príncipes, o sea, su gabinete, banquetean desde temprano. ¿Entiende? Banquetean desde temprano. Dichoso el país cuyo rey es un noble. Está hablando de carácter, ¿eh? Y cuyos príncipes comen cuando es debido, para reponerse y no para embriagarse. ¿Qué tal? Ay, son refiesteros algunos. Se amanecen. Mire, hay presidentes que se levantaban a las 12, 1 de la tarde. Hemos tenido esos presidentes. No. Por eso México adolece de... ¿Cuál es la diferencia? Mire, nuestro país es tan rico en todo, más que muchos países europeos. A ver, los europeos tuvieron la Segunda Guerra Mundial y fue destruido Alemania, Holanda, y en unos cuantos años, vean, son los países número 1. ¿Por qué creen? Por el carácter que desarrolló la gente. Por eso, 2 Timoteo 3:2 en la cuarta parte, prudente. Prudente es alguien que está en su sano juicio, que no hace locuras, que no toma riesgos innecesarios. No sé si están enterados de un problema político que México tuvo con un país sudamericano. Bueno, no todos. Pero el presidente de ese país sudamericano invadió la embajada de México en ese país. Nadie en su sano juicio comete semejante imprudencia, ¿entienden? Nadie. Y el que lo llega a hacer es porque de plano es un inmaduro, tiene una mente infantil, es un imprudente. Punto. Bueno, pues hay que orar por nuestros hermanos que viven en ese país. Parte quinta de 1 Timoteo 3:2, decoroso. Y esa palabra decoroso viene del término cosmos. ¿Qué le da la idea a usted de cosmos? Habla del universo, pero habla del orden que el universo tiene. Y aquí decoroso significa un hombre ordenado en todo. Cosmo. De hecho, de ahí viene la palabra cosmetología. Las señoras que se arreglan, o sea, se arreglan. Hay quien exagera en el arreglo y otras parecen veladoras, pero hay que darse una manita. O sea, fíjese cómo Dios hizo la creación, el universo, y lo decoró. Eso significa cosmos, lo decoró. Le puso estrellas, todo en su lugar con una sabiduría impresionante. Bueno, un gobernante debe ser decoroso, ordenado en todo, ordenado en su interior y en su exterior. Imagínate un gobernante desordenado en sus finanzas, que gasta más de lo que gana. Ladrón seguro. Tiene que ser ordenado en su familia.
en su trabajo, por supuesto, en los horarios de trabajo, en su vestuario. ¿Se imaginan que me subo aquí con unos jeans rotos de aquí de las rodillas? Así, pues, ¿qué tiene? No, Dios ve el corazón. ¿Ustedes creen que vale eso? A ver, díganlo. Pues no es decoroso. No es decoroso. No es que sea pecado, no es un pecado en sí, pero no es decoroso. A ver, ve a solicitar el puesto que hay de gerente del BVA Bancomer y vete en chanclas y en jeans rotos. Pues los del mundo dicen, como te ven, te juzgan. Y ahí es donde muchos lo agarran como los maquiavélicos del lado negativo. Hay que aparentar. Ahora hay ladrones que se visten así como yo ando vestido, que nadie sospecha. Es increíble. Pero no quiero desviarme de lo que dice decoroso. O sea, tiene que ser alguien propio. ¿Se imaginan yo aquí dándome una maroma? Alguien puede decir, el Espíritu lo tomó. O sea, no es propio, ¿entienden? Ahora, pues sí grito y levanto las manos y también brinco cuando todos lo hacen, pues ese es el momento, ¿no? Pero en el caso de un candidato, hermanos, Pablo dijo, y no solo el candidato, también nosotros los cristianos, dijo en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden, o sea, todo lo que tiene que ver en la iglesia. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos orden, que hoy no lo han respetado mucho y los sugieres como que están medio dormidos. Hay un montón de, lo estoy diciendo, hay mucho movimiento aquí adentro, ¿no? ¿Saben qué? No dejen entrar a la gente, ya les hemos dicho. Aquí se están viendo indecorosos. Digo, es una exhortación con amor para enseñarles, porque ¿a poco creen que nomás a los políticos les damos? Pues no, también aquí. No sean desordenados. Cuando lleguen tarde, váyanse allá atrás donde no distraigan, porque no saben cómo distraen cuando se meten. Y hoy ha sido una. Entonces yo le digo a Toño que por favor tome control de eso. No está bien. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Bueno. Y luego dice 1 Timoteo 3:3, no dado al vino. Bueno, un borracho es lo contrario a alguien que es sobrio. La palabra habla específicamente de no ser un esclavo de algún vicio. ¿Has sabido de algún político que sale a dar discursos así todo bien servido? Qué vergüenza, ¿no? O sea, ¿cómo? En plenas funciones y salen alcoholizados. O sea, habla de un desorden total. Es bien triste. Ahora, también hay quienes inventan y hacen ya con eso de la inteligencia artificial, hacen cosas bien maquiavélicas, o muy maquiavélicas. Pues tampoco se vale eso, ¿no? Pero luego ya para terminar dice, no pendenciero, o sea, que se ande peleando con todo mundo. Bueno, usted analice y vea, ¿sí? Y finalmente, 1 Timoteo 3:3 en la tercera parte, no codicioso de ganancias deshonestas. Híjole, bueno, mire, no hay nada malo en ganar dinero honestamente. ¿Está de acuerdo con eso? Usted puede ganar, usted puede hacerse millonario, pero que sea con honestidad, hermano, sin robarle a nadie, sin fraudear a nadie, que sea honesto, que usted vaya en su Lamborghini manejándolo y con la vista en alto de que no se lo robó del presupuesto, de que con salario de diputado jamás podría comprarse un auto así. Pero ¿cómo es que tiene un auto así? De pronto le apareció una colección de BMW.
No hay nada de malo en ganar dinero honestamente o en desear mejorar la situación económica. No tiene nada de malo. Lo que se condena es el enriquecerse de manera ilícita y deshonesta, extorsionando, sobornando, haciendo negocios al amparo del poder, robar dinero del presupuesto. Y ya quiero terminar porque no me vayan a apedrear algunos que se me puedan aparecer por ahí. Vamos a leer Miqueas capítulo 3:9 para que me crea. Mire, ¿qué sucedió aquí? Bueno, Dios está reprendiendo a los gobernantes. Y vean nada más la reprensión. Y esto va para los candidatos. ¿Sí? Miqueas 3:9. Escuchen esto ahora, gobernantes y jefes de Israel. Ustedes que odian la justicia y tuercen todo lo que está derecho, que construyen Jerusalén, la ciudad del monte Sión, sobre la base del crimen y la injusticia. Híjole, parece México. No, qué increíble, qué increíble. No deja de impresionarme, pero me impresiona más lo que viene a continuación en el versículo 11. Los jueces de la ciudad se dejan sobornar. ¿A poco? Los jueces de la ciudad se dejan sobornar. Pero luego ya viene el ámbito espiritual. Los sacerdotes enseñan solo por dinero. Fíjense. Esta corrupción yo la he venido desde que me acuerdo denunciando. Los que me conocen desde más de 40 años. Predicadores que no van a predicar si no les pagan lo que piden. Que hay cuotas que van desde los $60,000 a los $150,000. Y usted, ¿a poco se los pagan? Pues sí. Lo mismo que acá abajo con los gobernadores. Dicen, no, pues jala mucha gente, lo meto al Estadio Jalisco, caben 40,000, les cobro tanto, y me voy a ganar tantos millones. Pero hay una cuota de recuperación, hermanos. Y como habla tremendo el predicador, el cantante, sientes que andas volando con tu arpa en el cielo. Y si quieres un lugar privilegiado, pagas los lugares VIPs, aquí adelantito, te cuesta $1,000. Y los de allá arriba, 25, vara. A ver, los de allá arriba, háganle así. No, pues ustedes no traen lana, hasta allá arriba, órale. Y así se ha corrompido el ministerio dentro de la iglesia también. Y aquí Dios se mete con los políticos y con los ministros del evangelio o de la casa de Dios. Los sacerdotes enseñan solo por dinero y los profetas venden sus predicciones, alegando que el Señor los apoya y diciendo, el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. Dios está con nosotros, ¿ves? Está lleno. Por lo tanto, fíjate, aquí está, por culpa de ustedes, Jerusalén, la ciudad del monte Sión, va a quedar convertida en barbecho, en un montón de ruinas, y el monte del templo se cubrirá de maleza, destrucción. Políticos, piénsenselo dos veces, están a tiempo de declinar, de alejarse y de irse. Pero quédense, y si son elegidos, más vale que lo hagan como Dios manda. Pero yo no creo en Dios, va a decir, pero nosotros sí creemos. Y para nosotros estos son los parámetros. Que Dios bendiga a México. ¿Cuántos dicen amén? Y que nos dé buenos gobernantes. Para eso oramos, para que Dios nos ilumine. Entonces, este 2 de junio, si usted ya tiene su elegido o su elegida, vaya y vote en base a este análisis. Usted puede decir, ninguno llena, para mí, usted es libre.
de votar o no votar. Pero como dicen por ahí, si no vota, no se queje, ¿verdad? Y si vota por el que votó, obsérvelo. Y si empieza con sus marrullerías, si tiene manera de levantar la voz, si usted escribe en alguna columna, en el diario, usted es periodista, qué sé yo, porque a veces uno ni sabe, y me he encontrado un montón de hermanos que están bien pues conectados por sus trabajos, todo eso. Y hay que hacerlo, hermanos, eso sí se vale. Dios lo hace. Los reyes que gobernaron bien, lo hicieron. Y nosotros queremos que México, al fin, pues reciba todo tipo de bendiciones. Pero ¿qué es lo que más necesita México? ¿Riqueza material o a Cristo? Bueno, llevémoslos a la gente, llevámosla a Cristo y alguno que otro a las urnas, porque cada quien va a tomar su decisión de votar. Así es que, por favor, no me pregunten, ¿y usted por quién va a votar? No me pregunten. Yo ya tengo por quién voy a votar. Con B grande. No, no se crean. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que bendiga a México. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a México? Pero que sea en sentido espiritual. Lo demás son añadiduras. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, eres el único perfecto. Y tu gobierno es de justicia, de imparcialidad. No hay nepotismo, no existen favoritismos, influyentismo. Y eso exiges a los que pastoreamos a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, porque esta naturaleza caída en la que vivimos muchas veces nos arrastra, pero tenemos que luchar para contrarrestar la corrupción que sale del corazón. Señor, oramos por aquellos que todavía no te conocen, y entre ellos, pues la gran mayoría de los candidatos que quieren gobernarnos. Que tú en tu misericordia, Señor, como tú lo quieras hacer, les hagas llegar el Evangelio, ya sea poniendo a cualquiera de nosotros enfrente de ellos, de manera coincidente, algunos lo podrían decir como sea, Señor, pero que escuchen el Evangelio. Y quizás entreguen su corazón a ti, Señor. Tú sabes todas las cosas. Y como sabes todas las cosas, solamente a nosotros nos queda orar y pedir por aquellos que quieren gobernar este hermoso país. Señor, que de alguna manera en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, tú te reveles a ellos o escuchen algo, Señor, y realmente bendigan a los habitantes de este sufrido país, donde hay casi 50 millones de gente pobre, de manera injusta. Y que los que lleguen a ser elegidos sabemos que tú ya sabes quiénes son. Que tú, Señor, hagas algo en tu corazón, en sus corazones, como lo hiciste con el mismo Darío, que era un rey pagano, o como el mismo Nabucodonosor, que llegó un momento en que te reconoció, aunque era un rey pagano, porque vio la obra y las maravillas que tú hacías, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, nuestro país. Oramos para que en las elecciones haya paz y tranquilidad, que no haya violencia. Señor, contrarresta a los malos, a los violentos. Deténlos, envía, Señor, tus legiones de ángeles, para que todo salga bien, en paz, tranquilos, y sigamos adelante, Señor.